Ahora sí, les doy la más cordial bienvenida a todos y todas ustedes a una nueva reunión de confirmación. Los invito a tener un momento de oración y así nos preparamos para el día de hoy. ¿Sí? Oremos. Amado Dios, sé tú entre nosotros y tu palabra. Que la experiencia de fe del salmista sea también nuestra conexión con Cristo y su oración. Y que a través de la oración podamos sentir tu presencia, tu cercanía y también en tu Espíritu Santo escuchar tu voz. Que sea toda la contemplación de tu santa creación, aquello que podamos reconocer cada vez que nos comunicamos contigo y nos vinculamos a ti a través de Cristo Jesús. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Justamente la, la tarea que tenemos al leer los salmos es dar realidad a estas emociones tan humanas como lo son, en este caso no es tan terrible como otros, las ansias de venganza, el deseo de mal a los demás, ¿no es cierto? Cuando ponemos el salmo desde la cruz, podemos entender el salmo como una oración de Cristo. Cuando ponemos el salmo en los labios de Cristo, es que lo ponemos bajo la cruz. Y al ponerlo bajo la cruz, lo ponemos bajo la misericordia de Dios, en donde comprendemos nuestra vulnerabilidad como seres humanos y al mismo tiempo nuestra necesidad de Dios. En ese momento ya es el salmo el que me habla a mí y no yo el que toma las palabras del salmo porque me gustan. La tentación, claro, es sacar el pedazo que es lindo, entre comillas, ¿no? Y el pedazo feo, dejarlo afuera. Claro, si yo estoy haciendo un devocional y todo, puedo hacerlo. Pero es en la lectura personal, es importante que uno entienda el salmo como una conexión completa con Dios, desde la fragilidad, desde el agradecimiento, desde la alabanza, la adoración, la contemplación y también esas emociones humanas más torcidas. Y todo ello lo tenemos que poner bajo la cruz, porque en ese momento también nos habla sobre nosotros mismos, porque nosotros también tenemos emociones vengativas, nosotros también a veces deseamos mal a los demás. Ponerlo en la boca de Cristo Jesús nos hace reconocer que también nosotros lo hacemos. Y es ahí en donde podemos vivir el Salmo como un proceso de conversión y no solamente de contemplación u oración. No se trata solo de cantarlo, sino de que el Salmo te hable a ti, más que tú uses las palabras del Salmo. No sé si alguno de ustedes pudo leer el texto que envié de Dietrich Bonhoeffer. Respecto de la oración, Claro, sí, lo vi. Hay cosas que no estoy de acuerdo. ya. Ujú. Que parte hablando de la oración, cuando los discípulos le piden a Jesús que le enseñe a orar, como que los discípulos no sabían orar, y hace una, una situación de la oración algo medio místico, quizá. Bueno, lo vamos a ver después, lo de Bonhoeffer igual, ¿sí? Tenemos dentro de la expectativa de nuestra liturgia
Vivimos la experiencia real del Salmo y respondemos con adoración al Señor, ¿no? Gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos en este himno que se llama Gloria Patri, que ya vamos a volver pronto a cantarlo de nuevo. El Salmo se manifiesta como una experiencia de fe y por eso la experiencia real nos conduce hacia una adoración a Dios. Esto viene de una tradición de la historia de toda la iglesia y que específicamente para Lutero era muy importante. Los salmos ocupaban un lugar prominente en la piedad medieval y, por supuesto, en todo el pueblo israelita. Y es herencia de la iglesia primitiva donde los sacerdotes debían aprender de memoria el salterio. El salterio se le llama a todo el libro de los salmos. La vida monástica se nutría de las riquezas espirituales de este antiguo himnario de Israel y hoy también de toda la iglesia cristiana, tal como decía Daniel, los salmos se cantan, se dicen, se oran, se comparten. Y antiguamente, muchos todavía lo hacen así, se aprenden de memoria. ¿Por qué? Porque muchos los van recitando en ciertos momentos de su día, en ciertos momentos de su vida, para precisamente encontrar esta cercanía con Dios. Lutero también estaba muy familiarizado con los salmos, mucho antes de iniciar su carrera sacerdotal y docente, siendo los salmos su libro más preciado del Antiguo Testamento, que para él no era meramente un relato de las obras de los santos, sino más bien sus propias palabras, ¿no? No era como una historia, sino palabra misma de un creyente en Dios. Y eso para Lutero era muy importante porque era una experiencia real. Todos los meses Lutero leía completo el libro de los Salmos para fortalecer su fe y su conexión con Dios. Cada mes leía todo el Salterio para restaurar continuamente su fuerza, su vínculo, su esperanza en Dios, porque el Salmo le hablaba a él. Centrado siempre en Cristo y la teología de la cruz, Lutero vio en los salmos la clara promesa de la muerte y resurrección de Cristo, así como la afirmación de su obra redentora. Si toda la Biblia conduce a Cristo, según Lutero, el Salterio era una Biblia en miniatura para él. Cuando recibía noticias angustiantes, él decía, vengan, vamos a cantar el Salmo 46. Por eso se inspiró en ese salmo para escribir el himno vital de la Reforma Protestante. Castillo fuerte es nuestro Dios. Así dice el Salmo 46 al principio, el Señor es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda siempre pronta en los peligros, por eso no tememos, aunque la tierra se conmueva y las montañas se desplomen hasta el fondo del mar. En estas palabras, Lutero encontraba la fuerza para cada día, especialmente en los momentos duros que le tocó vivir. Y es que los salmos dieron a Lutero una perspectiva imponente de Dios. Tanto es así que en la predicación del Evangelio él estaba dispuesto a luchar contra el mismo diablo y la potestad de la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque él creía realmente en esta grandeza de Dios, en la realeza de Dios que muchos salmos predican. Así, para Lutero, en los salmos se une a la carta de Pablo a los romanos como la base bíblica de su conversión. Por un lado está el justo por la fe vivirá, en donde Lutero reconoce que es la gracia de Dios a través de la fe la que da vida al ser humano y no las obras. En los salmos está la experiencia que nos vincula con Dios. Así, él dice que acercándonos al Padre Nuestro como oración, el salterio es atraído por el Padre Nuestro y el Padre Nuestro es atraído por el salterio.
Por eso el uno puede ser interpretado mediante el otro de un modo muy sutil y ambos concuerdan felizmente. El Padre Nuestro es el vínculo entre Jesucristo y nosotros, que nos muestra si oramos en su nombre o en el nuestro propio. Ahí es donde ponemos las palabras del Salmo, especialmente estas palabras en que nos cuesta a veces creer y seguir lo que el salmista propone. De ahí que, yéndonos directamente a Dietrich Bonhoeffer, él dice que cuando Jesús nos incorpora a su oración y podemos hacer nuestra su oración, cuando nos toma consigo en su camino hacia Dios y nos enseña a orar, entonces somos liberados de la angustia de quienes no pueden orar. Esto es justamente lo que Jesucristo quiere para nosotros. Quiere orar con nosotros, que hagamos nuestra su oración y que nos sintamos seguros y gozosos porque Dios nos escucha. Oramos correctamente cuando nuestra voluntad y nuestro corazón entero se unen a la oración de Cristo. Solo en Jesucristo podemos orar y también con Él somos escuchados. ¿A qué es lo que se refiere Dietrich Bonhoeffer y que mencionaba antes nuestro hermano Daniel? Obviamente que Dios escucha todas las oraciones, pero hay un solo intermediario entre Dios y nosotros, que es su Hijo Jesucristo. En ese sentido, la invitación del pastor Bonhoeffer es que podamos comprender que cuando oramos en Jesucristo, la escucha es segura, porque Él nos enseña a orar, siguiendo el ejemplo de los discípulos de Jesús, que también preguntan y necesitan aprender a orar de una forma diferente. Claro, ellos ya sabían orar al estilo judío, pero necesitan aprender a orar de una forma distinta, una forma que les haga percibir, sentir la presencia de Dios. No se trata de oraciones de memoria, no se trata de recitar versos, se trata de sentir salvación cuando oras. Por eso el pastor Bonhoeffer nos dice que solo en Jesucristo podemos orar, porque es en Cristo en quien Dios ha puesto la salvación. Y queremos que sea por Cristo que recibamos esa presencia, seguridad y confianza en Dios. Esa es la diferencia. Todos podemos orar. Las otras religiones también oran, pero nosotros oramos en Cristo, porque así es como Dios ha querido. Por eso Jesús mismo dice todo lo que pidan en mi nombre, y nosotros cuando oramos decimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que sería interesante definir algunas cosas, como por ejemplo, qué entendemos o qué podríamos entender frente a estas declaraciones. ¿Qué sería orar en Jesús y qué sería orar en el nombre de Jesús? Claramente no se va a tratar solo de decir al final de la oración en el nombre de Jesús, amén. Por supuesto, cuando hablamos de orar en Jesús, es orar desde la experiencia de la cruz. Es decir, que no estamos solamente buscando a Dios dentro de la experiencia de la oración, por ejemplo, la típica cuando uno está en problemas, entonces ora a Dios, sino que se transforma la oración en una relación constante, continua con Dios en Cristo Jesús, en donde mis palabras no solamente muestran una alegría o dolor del corazón, sino una certeza de fe. ¿Por qué? Porque yo no espero que Dios me escuche. Yo sé que Dios me escucha. Yo no espero que Dios me salve. Yo sé que Dios me salva. ¿Por qué? Por la experiencia de Cristo.
por la fe en Cristo. Por eso, cuando oramos en Cristo, estamos orando desde la experiencia de la cruz, desde la experiencia de Cristo haber vencido la muerte y resucitado. Y por ende, entramos nosotros en ese camino de vida y resurrección. Es muy distinto, y ahí está la experiencia del Salmo, cuando uno espera algo a cuando uno lo espera como algo ya cumplido. Para el cristiano, la vida es una realidad cumplida. Yo, al menos en mi caso, usualmente, eh, no oro tanto por sanidades y cosas por el estilo. Yo solo quiero recibir de Dios lo que Dios da, vida. Y en mi experiencia de fe, esa vida es eterna. Si me toca morir mañana, pues no me siento víctima de Dios, porque para mí Dios me da vida, la vida con mayúscula, no solamente la vida ahora. Para mí ahí está el orar en Cristo, porque entiendo que es Cristo la mediación entre Dios y mi oración. Y mi oración imperfecta solo se hace perfecta a los oídos de Dios cuando logro conectarme con Cristo, con el Cristo que vence a la cruz, con el Cristo que es compasivo con el que sufre, con el Cristo que perdona, para que así yo también pueda poner palabras en mi boca que reflejen el seguimiento, el discipulado a Cristo Jesús y no solamente mi orgullo, que hay una línea muy delgada en eso. Desde ahí que la experiencia de los salmos, desde la perspectiva de la oración en Cristo, nos propone precisamente que las palabras del salmo las pongamos en los labios de Cristo, porque es ahí en donde encontramos que el salmo me habla a mí y no soy yo el que busca las palabras del salmo solo porque son bonitas o inspiradoras. Y ahí me doy cuenta en las partes duras a veces del Salmo o en las partes contemplativas o de alabanza, que en realidad es Dios el que me está hablando en la misma oración que yo estoy haciéndole. ¿Para qué? Para que yo aprenda a vivir como cristiano, centrado en Cristo y no centrado en mí. Eso es lo que le pasa a David. David está centrado en sí mismo y por eso pide que en su dolor Dios mate a sus enemigos y todo eso. Claro, es un ser humano y tiene miedo, está enojado. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Cristo pide perdón desde la cruz. Entonces leemos ese salmo completo y tratamos, hacemos el trabajo hermenéutico, el esfuerzo de ponerlo en la cruz para que así no sea yo el de las palabras lindas, sino Cristo. Tal como yo digo el Padre Nuestro, que no son mis palabras, sino las de Cristo. Quiero que toda mi oración sea de Cristo. Es algo medio místico, como tú decías, Daniel, pero es una experiencia interesante porque eleva un poco la oración, ya no tanto a un pedir y agradecer, sino a un vínculo con Dios. Y en ese vínculo encontrar certeza, confianza, adoración, alabanza, independiente de lo que yo esté viviendo. Mi contacto con Dios es un contacto de confianza, de refugio, de realidad en Dios. No es solamente un pedir y agradecer, es mucho más que eso. Es un darme cuenta que Dios sí está, que Dios sí escucha. ¿Y cómo lo sé? Por Cristo. No por mí, por Cristo. ¿Se han dado cuenta que a veces a los pastores le dice, a mí me carga eso, ore usted, pastor, porque usted está más cerca? ¿O usted habla bonito? Y no, no, error. Acá la oración no es una poesía, no tiene que ser linda, tiene que estar atada a Cristo.
Y creo que ahí hay una invitación para ir practicando, para ir preguntándonos, para ver cómo puede florecer en nosotros esta realidad de que cuando yo hablo con Dios, no solamente sea yo el que habla, sino la realidad de sentirme escuchado, amado, sostenido por sus manos. Reflejando el tema de la oración a partir de los salmos, la pregunta es, ¿estamos hablando de que esa es la forma de orar o es una forma de orar? Una forma de orar. Ok. Claro, Dietrich Bonhoeffer es un pastor. Para mí, lo mejor que hay después de Lutero, y Lutero es lo mejor que hay después de Cristo. Eh, La camiseta, la camiseta. claro, y obvio que esto es una enseñanza que al menos yo cada vez que leo a Dietrich Bonhoeffer Vuelo, es un tipo en extremo profundo, a veces muy difícil de entender. Y a mí me ha ayudado mucho a ser menos racionalista en muchas cosas y a confiar más en Dios en un sentido de comunidad y todo eso. Pero por supuesto que esto no es ley, esto es para bien. Sería complejo tratar de encerrar en una forma correcta la oración, porque tenemos, yo al menos pienso que es un mundo completo el tema de la oración. Y existe también esta forma que a veces eh, más informal, o más intuitiva, o más, no sé, del momento de la oración. Y creo que también son iguales de honestas y no van a ser menos escuchadas, digamos, que una oración quizá un poco más producida a partir de un salmo, que es, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora. O sea, aunque una cosa no desmerezca a la otra, creo que está perfecto. Y vivir la experiencia también de orar a partir de los salmos, creo que también es muy bueno. En este caso, ¿cuál es la idea? Nuestra idea como luteranos es que somos muy cristocéntricos y en ese sentido nuestra lectura de los salmos y de toda la Biblia también es cristocéntrica. Entonces lo que hace Dietrich es precisamente darnos un camino para utilizar los salmos como vía de oración en Cristo. Eso. Y yo lo encuentro muy iluminado, pero por supuesto que es una invitación para que podamos ir practicando este tipo de lectura de los salmos, que es una lectura diferente, es una lectura desde la cruz y que a mí al menos me hace mucho, mucho sentido, sin ir en desmedro de otras formas de oración. Ahora no estamos viendo la oración en sí misma, la oración la vamos a ver después cuando veamos el Padre Nuestro siguiendo nuestra liturgia. Ahí vamos a ver otros tipos de oración y cosas por el estilo. Lo que desea el pastor Bonhoeffer es que entendamos que Cristo como mediador entre Dios y nosotros y por quien accedemos por la gracia de Dios a la vida, es en Él, en nombre y en el ser en el cual tenemos que orar, porque solo Cristo nos asegura esa escucha en cuanto es el Hijo del mismo Dios. Por eso dice que, al igual que los discípulos de Jesús, nosotros también debemos aprender a orar. Todos sabemos de alguna forma orar, pero debemos aprender a orar como cristianos. Nosotros aprendemos a hablar a Dios porque Dios nos ha hablado y sigue hablándonos. En el lenguaje del Padre que está en el cielo aprenden sus hijos a hablar con Él. Repitiendo las palabras mismas de Dios, empezamos a dirigirle nuestra oración. Debemos hablar a Dios no con el lenguaje falso y complejo de nuestro corazón, sino con la lengua clara y pura con la que Dios mismo nos ha hablado en Jesucristo, y Él nos escuchará.
¿Qué es lo que está diciendo el pastor? Es que nuestro propio corazón nos engaña. Por ejemplo, como cuando pretendemos que Dios haga lo que nosotros queremos, o que Dios castigue a los demás y a nosotros no, etcétera. Por eso dice el lenguaje falso y complejo de nuestro corazón, porque somos personas orgullosas y pecadoras, y muchas veces se nos olvida. Por eso para Bonhoeffer, él dice, ¿qué mejor manera que orar a Dios con la misma palabra de Dios? Entonces, es donde presenta el Salmo como una oración, especialmente cuando no sabemos qué decir, especialmente en los momentos devocionales, especialmente en el día a día. Orar con los salmos, decir el salmo como una oración a Dios, no porque el salmo dice lo que yo quiero, sino porque es lo que Dios quiere escuchar, porque es la misma palabra de Dios. No sé si lo ven. Es una experiencia diferente en donde yo no busco en mi corazón esa oración, que obviamente también está la oración personal de cada uno, sino que en el Salmo yo busco la misma palabra de Dios para expresar mi oración. Veamos cómo sigue. El lenguaje de Dios en Jesucristo nos habla en la Sagrada Escritura, ¿no? Como palabra de Dios. Si queremos orar con confianza y con alegría, es necesario que la palabra de la Sagrada Escritura sea el sólido fundamento de nuestra oración. En ella se nos revela cómo Jesucristo, la palabra viva de Dios, nos enseña a orar. Las palabras que vienen de Dios serán los escalones sobre los cuales encontramos a Dios. Jesucristo ha presentado ante Dios todo el dolor, toda la alegría, toda la gratitud y toda la esperanza de la humanidad. En su boca, la palabra humana se convierte en palabra de Dios. Y cuando oramos con su oración, la palabra de Dios se hace a su vez palabra humana. Así todas las oraciones de la Biblia, como los salmos, son oraciones que hacemos junto con Jesucristo, en las cuales Él nos incorpora y nos lleva ante el rostro de Dios. Por eso está este tema de la palabra de Dios. Puede parecer un poco críptico, pero si es que nosotros reconocemos la Sagrada Escritura, la Biblia, como la palabra de Dios, y si usamos los salmos como libro de oración, entonces estamos orando con la misma palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el pastor, que vamos a confiar más en la misma palabra de Dios que en mis propias palabras. De eso se trata. Y así yo obtengo una seguridad que a veces, desde mi propio pecado y mi propia oración personal, la pierdo, porque a veces confío más en lo que yo quiero que en lo que Dios quiere. Y la forma de orar lo que Dios quiere para el pastor Bonhoeffer es utilizando los salmos. Entonces, ¿cómo termina? Así pues, si queremos leer y orar las oraciones de la Biblia, y especialmente los salmos, debemos ante todo preguntarnos no qué interés tienen para nosotros, sino qué relación guardan con Jesucristo. Los salmos nos han sido dados para que aprendamos a orar en el nombre de Jesucristo. No se trata de saber si los salmos expresan exactamente lo que sentimos en este momento en nuestro corazón, sino aquello por lo que Dios quiere que le oremos y necesitamos escuchar de su voz. Este es el punto central que yo los invito a tener en cuenta en la lectura y oración de los salmos. Es que no se trata de encontrar el salmo que expresa lo que yo siento. Eso puede ser también en otro tipo de lectura. Cuando usamos el salmo para la oración como una invitación, ese salmo expresa lo que Dios quiere para mi oración. Expresa no lo que yo siento, lo que Dios quiere sentir. Y así tengo la seguridad de no solamente ser escuchado, sino de que mis palabras no son mis palabras, sino las de Cristo vivo en la palabra de la Biblia. Eso
tiene el objetivo de sacarnos como protagonistas únicos de la oración, sino hacer de Jesucristo el protagonista de nuestra oración a través de los salmos y del Padre Nuestro. No como un rezo, como algo que se repite, sino que yo voy pensando que en la lectura del Salmo es Cristo en realidad el que está hablando. Porque para Lutero y también para Dietrich Bonhoeffer, toda la Biblia huele a Cristo. Toda la Biblia me conduce y me muestra a Cristo. ¿Por qué? Porque toda la Biblia me lleva hacia la salvación en Cristo Jesús. Para eso está. Personalmente, yo encuentro este tema apasionante. Es un proceso de aprendizaje desde la fe. A mí me gusta la propuesta del pastor Bonhoeffer porque me obliga a dejarme a mí mismo y mi propia seguridad para ponerme en la seguridad del Salmo. A mí me pasa muchas veces que no sé qué decir en la oración, aunque no lo crean. Y he llegado incluso a decir que no me gusta tanto orar, porque yo converso con Dios todo el día, entonces no necesito tener como la oración en general. Y cuando leí este libro de Bonhoeffer entendí que ejercía sobre mí una presión de la oración perfecta, ¿no? Eh, Como para ser escuchado por Dios, que no tenía ni un sentido, estaba basado en mi orgullo personal y no en una real búsqueda de conexión con Dios. Y cuando descubrí este tema de los salmos como oración, pude encontrar un relajo en donde ya no dependía de mí, sino de Cristo. Y eso me hizo mucho sentido en un proceso espiritual de conexión con Dios, en donde yo podía leer un salmo cualquiera y imaginarme que es Cristo quien lo dice desde la cruz, tal como Jesús dice dos salmos desde la cruz, ¿no? Según el evangelio que leamos en la cruz. Asimismo, hago continuamente ese ejercicio de ir leyendo los salmos y que ese salmo salga de la voz de Cristo y no de la mía. Y desde ahí me trabajo a mí mismo con esa voz, no para ser escuchado por Dios, sino para tratar de escuchar lo que Dios me está diciendo a través de ese salmo, de lo bueno del salmo, de lo rudo del salmo, de la gratitud del salmo, de la alabanza del salmo, de la violencia del salmo. Algo me está diciendo y eso, desde la voz de Dios en el salmo, lo debo encontrar en Cristo Jesús mientras oro. De otra manera, tengo la tentación, o al menos a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, que continuamente siento esa presión eh, autoinfligida de que hay que orar perfecto, ¿no? Hay que orar bien. Quizás por eso los discípulos de Jesús también le preguntan y le piden a Jesús que les enseñe a orar, porque quizás desde la misma experiencia de Jesús entendieron que las típicas oraciones, los rezos no eran suficientes, les faltaba algo. A veces el Padre Nuestro uno lo dice así nomás y no lo siente de verdad. Por eso yo lo digo siempre lento, para ir reflexionando en esas palabras. Así el salmista también nos ofrece palabra de Dios para nuestra oración, que si la unimos con el Padre Nuestro, podemos encontrar una conexión con Cristo que nos haga sentir paz, que no depende de ti, sino de Cristo mismo. A mí me hace mucho, mucho sentido.
y me ayuda en mi fe. Me quita un peso de encima. Por eso el Salmo está conectado con el Padre Nuestro, porque es Cristo quien los une. Vamos a ir terminando la sesión de hoy con esta propuesta, porque precisamente la idea es que podamos siempre ir viendo el culto cristiano como una experiencia de fe. Recuerden que nosotros somos protagonistas del culto y no solo espectadores, no vamos ahí solamente a escuchar, vamos a compenetrarnos con una experiencia con Dios a través de Cristo Jesús y compartido en comunidad. Ahora nos dedicamos un poco a los salmos para ver algo distinto. Un libro de los salmos existe en todos lados, hay 1000 comentarios de los salmos, eso lo pueden buscar en internet, da lo mismo. Cómo se dividen los salmos penitenciales y todo eso lo encuentran en la misma Biblia, en la introducción. No necesitan que yo se los explique, esto no es un estudio bíblico de los salmos. Mi intención fue el ofrecer una posibilidad nueva de experiencia con el Salmo, que es algo devocional, es algo personal, es algo para cada uno. Porque, por ejemplo, Javier, que tiene que ir a trabajar ahí a las minas, lejos de la familia durante semanas, con una soledad latente, quizás no tiene ganas de orar, quizás no encuentra el espacio para orar, quizás no encuentra la inspiración para orar en el desierto, en el calor, en el frío extremo, rodeado de brutos hombres, mineros o ingenieros, lo que sea, trabajando 1000 horas al día, llegando cansado a la casa. Creo que el Salmo en ese sentido nos ofrece una relación directa con Dios que no merece una preparación. Es más sentarse y ponerse a leer y hacer el ejercicio de ponerlo en los labios de Cristo en la cruz. Y listo. Y que salga lo que tenga que salir. Y escucharlo como Dios que me está hablando a mí. Creo que eso es, a la larga, mucho más fácil que tener que preguntarse, Javier, ¿en qué momento va a orar? Si está hecho bolsa, no quiere seguir pensando. Quiere acostarse y dormir. Y que los días pasen rápido para volver a su casa y escuchar todas las órdenes que la Gaby tiene para darle. Todas las tareas que dejó sin hacer. Por eso esta experiencia con los salmos puede llegar a ser algo potente, puede llegar a ser muy potente, si es que queremos tomar el desafío. No se trata de dejar de orar personalmente, eso hay que hacerlo igual. Se trata de vivir una experiencia distinta que puede generar en nosotros una cercanía con Dios diferente y que puede ser muy provechosa. ¿Por qué? Porque está mediada por Cristo y no por nosotros. No por mi seguridad, ni mi confianza, ni mis problemas, por la palabra de Dios. Así que háganlo, traten de hacerlo. No se trata de este ejercicio de abrir la Biblia como hacen muchos y decir, ay, ¿qué tiene Dios para mí hoy? No, 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 no. Se trata de vivir un momento devocional y de tratar de, mientras oro el salmo, escucharlo. Es muy importante hacerlo en voz alta, si es que se puede,
porque en el escuchar hay la fe, en la experiencia. Y van a ver que pasan cosas. No significa que vamos a tener todas las respuestas y que voy a entender el salmo completo. No, no importa eso, no importa. Lo importante es que tengamos una experiencia con Cristo, que no dependa de tu cansancio, que no dependa de tu inspiración, que no dependa de tus sabias palabras, ni de tu labia maravillosa, ni de tu capacidad poética. Usemos la capacidad poética de la misma palabra de Dios y quizás con eso escuchamos la voz de Dios. Ojalá que Dios nos inspire para vivir experiencias nuevas en este sentido. Muy bien. ¿Algún comentario? ¿Alguien más? ¿O estamos listos por acá? Bien, entonces los invito y las invito a tener un momento de oración y así nos ponemos en las manos de Dios. Oremos. Ten piedad de mí, Dios mío, ten piedad, porque mi alma se refugia en ti. Yo me refugio a la sombra de tus alas, hasta que pase la desgracia. Invocaré a Dios, el Altísimo, al Dios que lo hace todo por mí. Él me enviará la salvación desde el cielo y humillará a los que me atacan. Que Dios envíe su amor y su fidelidad. Yo estoy tendido en medio de leones que devoran con avidez a los hombres. Sus dientes son lanzas y flechas, su lengua una espada afilada. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. Ellos tendieron una red a mi paso para que yo sucumbiera. Cavaron una fosa ante mí, pero cayeron en ella. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar al son de instrumentos. Despierta, alma mía, despierten arpa y cítara, para que yo despierte a la aurora. Te alabaré en medio de los pueblos, Señor, te cantaré entre las naciones, porque tu misericordia se eleva hasta el cielo y tu fidelidad hasta las nubes. Levántate, Dios, por encima del cielo, y que tu gloria cubra toda la tierra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno y cada una de ustedes. Amén. Muchas gracias a cada uno y cada una por su atención y participación de hoy. Gracias, Rudy. Muchas Muy gracias, bonito. Ruth. Gracias.